¿Qué más, gente? Bienvenidos de nuevo a Certiguía Tech. Manu, ¿lista para meterle el diente a la sala de máquinas de la IA? Hola Alejo, más que lista. En el episodio pasado dejamos claro qué es la IA, el Machine Learning, el Deep Learning y la IA generativa, pero hoy vamos a hablar de lo que les da vida, de su combustible, los datos. Y hay una frase famosa en nuestro campo que lo resume todo. Basura entra, basura sale. Totalmente. Y esa frase no es un cliché por nada. La calidad de tu modelo de IA está fundamentalmente limitada por la calidad de tus datos. Antes de pensar en entrenar un modelo súper sofisticado, tenemos que enfrentarnos a la realidad de los datos en el mundo real. Y esa realidad, amigos, es que los datos casi nunca están limpios, organizados o listos para usar. Suelen ser un desorden, estar incompletos y llenos de inconsistencias. Hoy vamos a cubrir ese proceso, a veces largo y tedioso, pero absolutamente esencial, de encontrar valor en los datos crudos y luego prepararlos para un modelo de Machine Learning. Arranquemos por el principio. ¿Cómo encontramos algo valioso en una montaña de datos? Ahí es donde entra la minería de datos o data mining. ¿Qué es exactamente, Alejo? Imagínalo como ser un buscador de oro. Tienes una montaña de mineral en bruto que son tus datos. La minería de datos es el conjunto de técnicas que usas para encontrar esas vetas de oro valiosas, que son los insights o patrones útiles. El objetivo es filtrar todo el ruido para encontrar la señal, esas relaciones significativas que pueden impulsar decisiones. Y esas técnicas de minería de datos ya las hemos mencionado antes, ¿cierto? Exacto, son las tareas comunes de Machine Learning. Clasificación para asignar datos a categorías como spam o no spam. Clustering para agrupar datos similares sin categorías previas, como encontrar segmentos de clientes. Regresión para predecir valores continuos como el precio de una casa. También hay otras como la minería de reglas de asociación que encuentra relaciones entre ítems. El famoso ejemplo de quienes compran pan también suelen comprar mantequilla. O la detección de anomalías, para encontrar datos raros como transacciones fraudulentas. Muy bien, pero la tecnología avanza y con ella la minería de datos ha evolucionado a algo que llamamos minería de conocimiento, knowledge mining. ¿Y cuál es la diferencia clave? La diferencia principal es el énfasis en los datos no estructurados. La minería de datos tradicional se enfocaba mucho en datos estructurados como tablas organizadas en una base de datos. La minería de conocimiento va más allá y usa servicios avanzados de IA como procesamiento de lenguaje natural, NLP, y visión por computadora para extraer insights de correos, PDFs, imágenes, audios, redes sociales, etc. A ver, dame un ejemplo para que quede clarísimo. De una. Imagino una firma de abogados con millones de documentos, contratos, correos, transcripciones de juicios. La minería de datos podría analizar una base de datos estructurada de los resultados de los casos para encontrar patrones. ¿Y la minería de conocimiento? La minería de conocimiento iría mucho más lejos. Usaría IA para leer todos esos documentos no estructurados, identificar entidades clave como nombres de jueces o empresas, entender el sentimiento de los argumentos legales y construir una base de conocimiento conectada. Esto permitiría a un abogado hacer preguntas complejas como: muéstreme todos los casos de la compañía X donde el juez Y falló a favor en disputas de patentes. Ok, ya sabemos cómo buscar el oro. Pero si la minería de datos es decidir qué buscar, el siguiente paso es el trabajo pesado, el proceso de dejar los datos listos y usables. A esto le llamamos data wrangling, o a veces data munging. Y ojo, que este es el trabajo que consume más tiempo en cualquier proyecto de Machine Learning. Fácilmente puede ocupar hasta el 80% del tiempo de un científico de datos. El objetivo es tomar datos crudos, desordenados e inconsistentes, y producir un dataset limpio y de alta calidad. Es como limpiar y picar las verduras antes de poder cocinar. Este proceso tiene varios pasos. El primero, lógicamente, es la recopilación de datos. Antes de limpiar, tienes que tener los datos. Esto puede ser consultar una base de datos SQL, conectarse a una API, leer archivos CSV, entre otros. Una vez que tenemos los datos, viene el corazón del wrangling, el paso 2,
limpieza de datos. Aquí es donde arreglamos todo el desorden. ¿Qué tipo de cosas se hacen aquí? De todo. Por ejemplo, manejar valores faltantes. ¿Qué haces con las celdas vacías? ¿Eliminas la fila? ¿La llenas con un cero? ¿O con el promedio de la columna? También toca corregir errores e inconsistencias, como arreglar errores de tipeo, estandarizar formatos de fecha o unificar unidades, como pasar de pulgadas a centímetros. Y por supuesto, eliminar duplicados. El pan de cada día. Después de limpiar, sigue el paso 3, transformación de datos. Aquí reestructuramos los datos para que sean más adecuados para el modelo. Exacto. Aquí hacemos cosas como la normalización o estandarización, que es escalar los datos numéricos a un rango estándar como de 0 a 1. Esto es crucial para que una característica con valores grandes, como el salario, no domine a otra característica con valores pequeños, como el número de hijos. También se hace agregación, que es resumir datos a un nivel diferente, como pasar de ventas diarias a un resumen de ventas mensuales por tienda. Y la codificación, que es convertir datos categóricos como rojo, verde, azul, a un formato numérico que el modelo pueda entender, como 0, 1, 2. Y finalmente hay un paso opcional pero muy poderoso, el paso 4, enriquecimiento de datos. Aquí mejoramos el dataset añadiendo nueva información. Como por ejemplo, Puedes agregar datos externos como cruzar una lista de direcciones de clientes con datos públicos del censo para añadir información demográfica. O puedes hacer ingeniería de características, feature engineering, que es crear nuevas características a partir de las existentes. Por ejemplo, si tienes una columna de fecha de nacimiento, puedes crear una nueva columna edad, que suele ser mucho más útil para un modelo. bueno, Alejo, ya hemos hablado de tareas individuales, como minería y wrangling. Pero, ¿cómo encajan todas estas piezas en un proyecto del mundo real? Sin un proceso estructurado, un proyecto de ciencia de datos se puede salir de control rapidísimo. Totalmente. Para eso, la industria desarrolló una metodología estándar. Es como el plano para construir una casa, una guía paso a paso. La más adoptada y conocida es CRISP-DM. CRISP-DM significa Proceso Estándar Interindustrial para la Minería de Datos, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es un marco de trabajo que divide un proyecto de Machine Learning en 6 fases. Y lo más importante, y que la gente debe entender, es que es un ciclo, no una línea recta. Esa es la clave, es un proceso iterativo. Constantemente tienes que volver a fases anteriores. Lo que aprendes en una fase posterior a menudo te obliga a reconsiderar decisiones que tomaste antes. No es una cascada. Repasemos rápidamente las 6 fases. La fase 1 es la comprensión del negocio, Business Understanding. Antes de escribir una sola línea de código, tienes que entender qué problema estás tratando de resolver y cómo se ve el éxito desde la perspectiva del negocio. La fase 2 es la comprensión de los datos, Data Understanding. Aquí recoges los datos iniciales y te familiarizas con ellos. Es el primer choque con la realidad, donde ves si los datos que tienes pueden realmente resolver el problema. Haces un análisis exploratorio de datos, EDA por sus siglas en inglés, para buscar patrones y evaluar la calidad. Luego viene la fase 3, preparación de datos o Data Preparation. Aquí es donde ocurre todo el data wrangling del que acabamos de hablar. Es la fase que más tiempo consume, donde limpias, transformas y estructuras los datos para el modelado. La fase 4 es el modelado, Modeling. Aquí es donde seleccionas y aplicas las técnicas de modelado para construir el modelo de Machine Learning. Entrenas el modelo, ajustas sus hiperparámetros para optimizar su rendimiento y a menudo construyes varios modelos para ver cuál funciona mejor. La fase 5 es la evaluación, Evaluation. En esta fase se evalúa rigurosamente el modelo para asegurar que cumple con los criterios de éxito del negocio. Hay una evaluación técnica con métricas como la precisión y una evaluación de negocio. ¿El modelo realmente resuelve el problema que definimos en la fase 1? Y finalmente, la fase 6 es el despliegue o deployment. Aquí
Es donde integras el modelo en un entorno de producción para que pueda empezar a generar valor. Esto incluye el monitoreo y mantenimiento continuo, porque los patrones en los datos pueden cambiar con el tiempo, un concepto que llamamos model drift. Alejo, me gustaría que hiciéramos doble clic en algunos conceptos de la fase de preparación de datos porque son fundamentales. Empecemos por la palabra feature o característica. Claro, una feature o característica es simplemente una propiedad o atributo medible de lo que estás observando. En términos más sencillos, una feature es una columna en tu dataset que se usa como entrada para tu modelo. Si estás prediciendo el precio de una casa, tus features serían columnas como metros cuadrados, número de habitaciones o código postal. Y eso nos lleva a uno de los procesos más creativos e importantes, la ingeniería de características o feature engineering. Totalmente. Aquí es donde el arte se encuentra con la ciencia. Es el proceso de usar tu conocimiento del dominio para seleccionar, transformar y crear nuevas features a partir de los datos crudos para mejorar el rendimiento del modelo. A veces, la clave para tener mejores resultados no es un algoritmo más complejo, sino mejores features. Por ejemplo, si tienes una columna con la fecha y hora de una transacción, esa marca de tiempo en bruto no es muy útil. Pero puedes hacer ingeniería para crear nuevas features como día de la semana, para ver si se vende más los fines de semana, o hora del día. Ahora, para el tipo más común de Machine Learning, el aprendizaje supervisado, hay dos conceptos que son la base de todo: etiquetado de datos, o data labeling, y la verdad fundamental, o ground truth. El etiquetado de datos o anotación de datos es el proceso de agregar etiquetas informativas a los datos crudos para darle contexto al modelo. En esencia, le estás enseñando al modelo dándole ejemplos con las respuestas correctas, como dibujar cajas alrededor de los carros en una imagen y etiquetarlos como carro. Y ese dataset etiquetado, asumiendo que está etiquetado correctamente, se convierte en el ground truth. Es la realidad objetiva y verificada que quieres que tu modelo aprenda. Es, por así decirlo, la hoja de respuestas con la que el modelo se compara durante el entrenamiento y la evaluación. La calidad del ground truth es fundamental. Si está lleno de errores, volvemos a lo mismo. Basura entra, basura sale. Alejo, hay un par de conceptos más avanzados que no podemos dejar pasar. Uno muy común es el de los datasets desbalanceados. Clave. Esto pasa cuando el número de ejemplos para diferentes clases no está distribuido por igual. El ejemplo clásico es la detección de fraude. Un dataset puede tener un 99% de transacciones no fraudulentas y solo un 1% de fraudulentas. Un modelo entrenado con esto puede volverse muy bueno prediciendo no fraude, pero pésimo para encontrar el fraude real. ¿Y cuál es una técnica clave para mitigar esto? La aumentación de datos o data augmentation. Es una técnica para aumentar artificialmente el tamaño y la diversidad de un dataset de entrenamiento, creando copias nuevas y modificadas de los datos existentes. Para datos desbalanceados, se usa específicamente para aumentar el número de ejemplos de la clase minoritaria. Por ejemplo, si tienes pocas imágenes de una categoría, puedes crear más aplicando transformaciones como rotarlas, voltearlas o cambiarles el brillo. Para texto, puedes reemplazar palabras con sinónimos o traducir una frase a otro idioma y luego de vuelta al original. Exacto. Ahora, cambiemos de tercio a algo más estructural. Antes de construir una base de datos o un data warehouse, necesitas un plano. En el mundo de los datos, a eso le llamamos un modelo de datos, data modeling. Es como el plano de un arquitecto. El modelado de datos es el proceso de crear ese plano y se hace en 3 niveles de detalle. El primero es el modelo conceptual. Este es el nivel más alto y abstracto. Se enfoca en el qué, no en el cómo. Identifica las entidades principales del negocio y sus relaciones. Es el boceto inicial en una servilleta, dirigido a los ejecutivos y gente no técnica. Después viene el modelo lógico. Este ya es más detallado.
Define la estructura de las tablas, los nombres de las columnas, los tipos de datos y las llaves primarias y foráneas, pero sin atarse a una tecnología de base de datos específica. Es el plano arquitectónico detallado. Y finalmente, tenemos el modelo físico. Este es el más detallado de todos. Describe exactamente cómo se almacenarán físicamente los datos en un sistema de base de datos específico, como Oracle o AWS Redshift. Incluye detalles técnicos como índices, particiones, etc. Es el plano de construcción del contratista. Perfecto. Ya tenemos los datos limpios, modelados y almacenados. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Aquí es donde entra la analítica de datos y podemos clasificarla en 4 niveles de madurez, valor y complejidad. Arranquemos con el más común, la analítica descriptiva. La pregunta que responde es ¿qué pasó? Su objetivo es resumir datos pasados para entender lo que ha ocurrido. Piensa en reportes, dashboards y gráficos. Un informe semanal de ventas es analítica descriptiva. El siguiente nivel es la analítica diagnóstica, que responde ¿por qué pasó? Va más allá de solo describir el pasado para explicarlo. Busca identificar las causas raíz. Por ejemplo, si las ventas cayeron, descriptivo, un análisis diagnóstico podría revelar que la caída se correlaciona con la campaña publicitaria de un nuevo competidor. Ahora la cosa se pone interesante. El tercer nivel es la analítica predictiva y su pregunta clave es ¿qué es probable que suceda? Aquí es donde el Machine Learning juega un papel protagónico. Usamos datos históricos para hacer predicciones educadas sobre eventos futuros, como pronosticar las ventas del próximo trimestre o predecir qué clientes tienen más probabilidades de cancelar su suscripción. Y llegamos a la cima de la montaña, la analítica prescriptiva. Su pregunta es, ¿qué deberíamos hacer al respecto? Este es el nivel más avanzado. No solo predice el futuro, sino que sugiere acciones específicas para optimizar un resultado deseado. El santo grial. Un ejemplo sería un motor de precios de un e-commerce que no solo predice la demanda de un producto, sino que también recomienda el precio óptimo a establecer en tiempo real para maximizar las ganancias. Manu, creo que hemos cubierto un terreno inmenso hoy, desde buscar oro en los datos hasta tener un sistema que nos dice qué hacer. Totalmente. Si nuestros oyentes se llevan algo hoy, que sea esto. Los datos son el combustible, pero necesitan un largo proceso de refinamiento o wrangling antes de poder usarse. Tener un mapa, CRISP DM, es esencial para no perderse en el camino. Y al final, el objetivo de todo este trabajo es subir la escalera de la analítica para tomar decisiones más inteligentes. Mejor dicho, imposible. Con eso cerramos por hoy. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje por la sala de máquinas de la IA. Nos oímos en el próximo episodio de Certiguía Tech. ¡Chao pues!